Ubicada entre los ríos Ródano y Saona, se encuentra la tercera ciudad más poblada de Francia. Un lugar único con más de 2000 años de historia que han dejado huella en esta urbe. En ella destacan sus ocultos traboules y sus famosos frescos gigantes, dos de los mayores atractivos de la ciudad de Lyon. Pasarela e iglesia de Saint-Georges. Es uno de los puentes que cruza el río Saona, pero no uno cualquiera, sino el más fotografiado de la ciudad debido a su belleza paisajística. De ahí que lo sitúe en el primer puesto de esta lista de lugares imprescindibles que ver en Lyon. En cuanto a la iglesia que se observa al otro lado del puente, solo se puede visitar durante la celebración de las misas. Basílica de Notre-Dame de Fourvière. Justo en la cima de la colina de Fourvière se encuentra, coronando la ciudad, esta maravillosa obra de arte, motivo por el cual se ha convertido en todo un símbolo de Lyon, dado que es visible desde prácticamente cualquier punto de ella. Se puede acceder a la basílica caminando, en unos 15 minutos de empinadas subidas, o en funicular en tan solo 3 minutos. El precio del billete de ida y vuelta es de 3 euros. Una vez arriba te toparás de frente con la belleza de esta gran obra que toma elementos de la arquitectura románica y bizantina, y más adelante gozarás de las mejores vistas panorámicas de toda la ciudad. Lugdunum. Otro de los lugares imprescindibles que ver en Lyon es este yacimiento arqueológico donde se asentaba una importante ciudad romana de la provincia de la Galia, conocida por aquel entonces como Lugdunum. Fundada en el año 43 a.C. por Lucio Munacio Planco, Lugdunum fue la ciudad más importante de Europa noroccidental. Además, este lugar vio nacer a dos grandes emperadores, Claudio y Caracalla. En la actualidad se puede visitar los restos del teatro y el Odeón junto con el Museo Lugdunum. Los dos primeros son gratuitos y el museo tiene un coste de 7 euros la tarifa completa y 4 euros la tarifa reducida. Catedral de Saint-Jean-Baptiste. La también conocida como Catedral de Lyon fue construida entre los años 1180 y 1480 con una importante mezcla de los estilos románico y gótico. Además, su interior alberga un reloj astronómico del siglo XIV que indica la fecha, la posición de la luna, del sol, de la tierra y de las estrellas sobre Lyon. A modo de curiosidad, la fachada está compuesta en parte por bloques de antiguos monumentos romanos que se derrumbaron en el siglo IX. Por último, el acceso tanto a la catedral como a su jardín arqueológico trasero son gratuitos. Palacio de Justicia de Lyon. El histórico Palacio de Justicia de Lyon alberga en su interior el Tribunal de Apelación de la ciudad. Su construcción en estilo neoclásico y su ubicación junto al río Saona son dos elementos que lo convierten en otra de las visitas imprescindibles de Lyon. Los traboules son pasajes que atraviesan los patios interiores de uno o varios edificios en algunas ciudades francesas. Lyon cuenta con alrededor de 500 de estos pasajes, 40 de ellos abiertos al público. Se construyeron inicialmente en el siglo IV para que los habitantes de Lugdunum pudiesen llegar al río Saona de manera más cómoda y veloz. Más tarde fueron utilizados por los tejedores de la seda para llegar rápidamente a los comerciantes de tejidos asentados en la parte baja de la colina. También han servido para moverse por la ciudad a salvo de las autoridades, por ejemplo durante la rebelión de los trabajadores de la seda y en la Segunda Guerra Mundial. La entrada a estos pasajes suele tener una placa identificativa muy útil para que los turistas no acabemos adentrándonos en algún lugar indebido. En esta placa nos advierten de que estos pasajes se deben atravesar en silencio para respetar el descanso de los vecinos. Museo Gadagne. Este museo, ubicado en el antiguo Hotel Gadagne, alberga tanto el Museo de Historia de Lyon, que abarca la historia de la cultura de la ciudad desde la Edad Media hasta el siglo XIX, como el Museo Mundial de Títeres, siendo la marioneta de Guignol su principal protagonista. Frescos murales. Como ya mencioné al inicio, los frescos murales son todo un emblema de la ciudad. Fue aquí donde nació la cooperativa Cité Création, formada por una serie de artistas que se dedican a difundir su know-how y producir frescos y trampantojos por todo el mundo. Los principales que tienes que ver en Lyon son los siguientes. La Bibliothèque de la Cité.
En sus 400 metros cuadrados se ilustra la herencia literaria de la ciudad, haciendo referencia a obras cuyos autores nacieron o trabajaron en la región de Lyon. Les Fresques du Lyonnais. En él se recrea la vida social de la ciudad a través de 24 personajes históricos y 6 contemporáneos, cuya extensión es de 800 metros cuadrados. Y por último, Les Murs de Canu. Con sus 1.200 metros cuadrados de extensión, se trata del fresco más grande de la ciudad y de toda Europa. En él se representa la vida del barrio donde tradicionalmente se trabajaba la seda. Todos ellos son murales vivos, es decir, se van actualizando en función de las novedades que se van sucediendo a lo largo de la historia, por lo que quizá, si ya los conoces, ahora no estén exactamente igual a como los viste. La Croix-Rousse. Barrio que adopta el nombre de la colina en la que se encuentra ubicado. Sus empinadas calles y sus edificios construidos sobre las laderas es una de sus características más singulares. Este fue el lugar donde se instaló el grueso de la industria de la seda allá por el siglo XIX, motivo por el cual se conocía a esta colina como la que trabaja en contraposición de la de Fourvière, conocida como la colina que reza. En la actualidad, este se ha convertido en el barrio bohemio de Lyon con diferencia y uno de los más pintorescos. Anfiteatro de Trois Gaules. Fue construido en el año 12 a.C., en las laderas de la colina de la Croix-Rousse y posteriormente ampliado para albergar unas 20.000 personas. En la actualidad es el anfiteatro romano más antiguo de Galia y se conserva bastante bien. Parc de la Tête d'Or. Este es uno de los parques urbanos más grandes de Francia y el pulmón de Lyon. Fue construido en el mismo año que el Central Park de Nueva York y alberga un jardín botánico, un precioso lago artificial por el que se puede dar un paseo en barca y un parque zoológico, entre otros muchos atractivos. La entrada de la Porte des Enfants du Rhône es la más bonita y conocida. Plazas de Lyon. La Place de la Comédie. Como se puede deducir, aquí se encuentra la Ópera de Lyon y frente a ella el Ayuntamiento. 2 edificios impresionantes que bien merecen una visita. La Place de Terreau. Para mí, la plaza más bonita de Lyon y una de las más impresionantes de las que he visto en Europa. En ella destacan el Museo de Bellas Artes, el Ayuntamiento y la Fuente Bartholdi. Place de la République. Esta bonita plaza es atravesada por la principal arteria comercial de la ciudad, la Rue de la République. Se trata de una calle peatonal que une la Plaza de la Comédie con la de Bellecour. Place de Jacobin. Lo más destacable de esta plaza es su gran fuente central, la Fuente de los Jacobinos, y las elegantes fachadas de los edificios que la rodean. Place de Célestin. En ella se encuentra el Teatro de los Celestinos, uno de los pocos de Francia que cuenta con más de 200 años de historia en el arte dramático. La Place Bellecour. Se trata de una de las plazas más grandes de Europa y está ubicada en el corazón de la ciudad de Lyon. Y la Place Carnot. Muy cerca de la estación de Perrache se encuentra esta gran plaza cuyo nombre se le asignó en honor a Lazare Carnot, héroe de la Revolución. Se trata de una plaza con mucha vida repleta de terrazas donde tomar algo. Iglesia de Saint-Nizier. Una bella iglesia construida en estilos gótico y renacentista durante el siglo XVI que alberga en su interior la tumba de Nicétus de Lyon. Museo de Confluence. El museo adopta este nombre por su situación en la confluencia de los ríos Ródano y Saona. En su interior encontrarás la historia natural y de las sociedades de la ciudad de Lyon. Muy cerca del museo hay un gran centro comercial con el mismo nombre. Museo Lumière. Un poco más alejado del centro de la ciudad se encuentra el Museo Lumière, ubicado en la villa que le da nombre, diseñada y habitada hasta 1911 por el padre de los famosos hermanos Lumière, pioneros en captar la imagen en movimiento y por tanto los impulsores del cine. La exposición de esta casa-museo muestra la trayectoria que se ha seguido desde la invención de la cámara oscura hasta el cinematógrafo, un lugar muy interesante para los más cinéfilos. Como puedes observar, Lyon es una gran ciudad con multitud de actividades, muy diversas entre sí,
para ofrecer a sus visitantes una experiencia súper completa. Por ello, es aconsejable dedicarle al menos 2 días completos para poder disfrutar de ella como se merece. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.